Amanece un nuevo día y con él la oportunidad de un reencuentro más íntimo con lo divino. En el silencio que despierta las campanas de las ermitas, eleva tu corazón al Señor y renueva la fe que da sentido a tu peregrinación. La oración traza nuevos senderos y fortalece el espíritu. Hoy, a la luz del Salmo 82, contemplamos al juez justo que se alza por el débil y el olvidado. Pide luz, firmeza y compasión para hacer de su justicia el latido de tu existencia. Escuchemos ahora la palabra del Señor, contenida en el Salmo 82, atribuido a Asaf, un clamor ardiente por la rectitud y la equidad. En esta escena de un tribunal celestial, el Señor se pone de pie en medio de la asamblea y, como juez supremo, reprende a quienes favorecen al malvado y abandonan a los débiles. Cada verso es un susurro que nos recuerda que la verdadera autoridad es servicio, un eco de San Ignacio de Loyola que nos llama a, en todo, amar y servir. La fidelidad se manifiesta al defender al desvalido, al llevar justicia al humilde y al liberar al indigente. Que cada versículo de este salmo avive en nosotros una sed insaciable de equidad y una decisión firme para obrar el bien. Del libro de los Salmos, Salmo 82. Dios preside la asamblea divina. En medio de los dioses da su sentencia. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente y favorecerán a los malvados? Defiendan al desvalido y al huérfano. Hagan justicia al humilde y al pobre. Liberen al desvalido y al indigente. Arránquenlos de las manos del malvado. Ellos nada saben ni entienden. Caminan en tinieblas, se estremecen los cimientos de la tierra. Yo había dicho, ustedes son dioses, todos son hijos del Altísimo. Pero morirán como cualquier hombre, caerán como cualquier príncipe. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, pues tú eres el dueño de todas las naciones. Padre del cielo, en esta mañana me presento ante ti con el corazón despierto y los sentidos atentos a tu voz que resuena en la catedral de mi alma. El alba levanta su velo y tus misericordias vuelven a nacer, como la luz que se abre paso entre las nubes sobre los tejados de España. Y aquí estoy, Señor, reconociendo que tú presides toda asamblea, que tu mirada escudriña los pensamientos y juzga con rectitud, como un ciego que ve el alma. Me acerco con la humildad del peregrino, con gratitud por el don de la vida y por el aliento de tu espíritu que me invita a una jornada nueva. Hoy deseo caminar bajo la consigna que has grabado en mi alma, justicia y defensa del necesitado, conforme al Salmo 82, donde tú, Señor, te levantas en medio de los poderosos y preguntas por los que no tienen voz. Haz que mi oración sea un reflejo auténtico en mis pasos, que no sea un eco vacío, sino un clamor que se transforma en acción, una fe que gotea por las grietas del silencio moderno, que cada palabra que pronuncie ante ti me transforme por dentro y me impulse a servir con la valentía de los mártires españoles. Señor Dios, me rindo a tu autoridad, porque eres el juez supremo que no se deja comprar, que no se confunde con apariencias, ni se distrae con halagos. Tú conoces los rincones que no alcanzo a ver, las historias que se viven en los callejones silenciosos, los dolores que no gritan. Te doy gracias por llamarme esta mañana a tu tribunal de verdad, no para condenarme, sino para enderezar mis intenciones y alinear mis decisiones con tu corazón. Si he favorecido al fuerte por comodidad o por temor, perdóname. Si he pasado de largo ante el pobre con prisas que deshumanizan, tócame. Si mi juicio se ha enturbiado por prejuicios o por el deseo de quedar bien, purifica mi mirada. Dame un corazón semejante al tuyo, que no tolere la injusticia ni se acostumbre a la indiferencia que nos acecha.
Hoy proclamo, Señor, que tú eres mi centro y mi ley, que tu palabra es la lámpara de mi camino y la balanza que pesa mis motivaciones. Quiero aprender de ti la firmeza sin dureza, la compasión sin debilidad, la mansedumbre que no renuncia a la verdad. En el Salmo 82, me llamas a defender al desvalido y al huérfano, a hacer justicia al humilde y al pobre, a liberar al indigente de manos crueles. Que esta no sea solo la consigna de una mañana emotiva, sino el rumbo de toda mi vida, un eco del camino de Santiago. Pon en mis manos la fuerza que levanta y no aplasta, en mis labios la palabra que consuela y también denuncia cuando es necesario. En mis pies la prontitud para acudir allí donde la esperanza parece apagada, en un convento silencioso o en una estación de metro. Te entrego, Señor, este día con todo lo que traerá consigo. Mis tareas, mis citas, mis conversaciones, mis decisiones grandes y pequeñas. Te pido la sabiduría de Teresa de Ávila para discernir, el valor de Ignacio para actuar y la paciencia de San Juan de la Cruz para sostener. Que yo sea, en lo oculto y en lo público, el mismo discípulo que busca tu rostro y practica tu justicia. Enséñame a escuchar la historia real que se esconde detrás de cada mirada, a preguntar con respeto, a corregir con dignidad, a acompañar con ternura. Que mis manos no estén cerradas, que mi agenda no esté tan llena como para no hacer espacio al que sufre. Que mis recursos no se vuelvan tesoros enmohecidos, sino canales de tu providencia para los que necesitan alivio. Señor, desarma en mí toda complicidad con la tiniebla del secularismo. Si alguna vez busqué mi conveniencia por encima de la verdad, tráeme de vuelta. Si callé cuando debía hablar, hazme recordar que el silencio cómodo también hiere. Si hablé cuando debía escuchar, regálame humildad para aprender. No quiero caminar en la confusión de quienes nada entienden, en la neblina que confunde los principios. No quiero contribuir a que se estremezcan los cimientos de la tierra por mis omisiones. Quiero, en cambio, ser parte de los cimientos que reconstruyes cuando la justicia florece y la verdad hace morada en el corazón de nuestras ciudades y pueblos. Hoy intercedo, Señor, por los débiles de mi entorno inmediato y de nuestras comunidades, por quien no tiene a nadie que le defienda, por el joven desorientado por un futuro incierto, por el anciano que teme al olvido mientras almuerza en soledad, por la madre que llora sin saber a quién acudir, por el trabajador explotado, por el migrante que es mirado con recelo, por quien carga culpas ajenas o heridas antiguas. Que tu justicia sea para ellos no un discurso vacío, sino una mesa puesta, una puerta abierta, un abrazo que sostiene, un faro en la noche. Y si yo puedo ser parte de esa respuesta, muéstrame cómo y dónde y dame la obediencia para moverme sin excusas. Padre bueno, te pido también que me libres de juzgar con una medida torcida, de confundir prestigio con verdad, ruido con razón, poder con autoridad. Enséñame que la verdadera autoridad viene de ti y se ejerce sirviendo. Pasa tu mano por mi memoria para sanar recuerdos que me atan, por mi imaginación para inspirar caminos creativos de misericordia, por mi voluntad para afirmarla en el bien. Que la alegría de servir me levante cuando el cansancio me quiera fijar en la comodidad. Que la esperanza me sostenga cuando la justicia parezca tardar. Que la fe me recuerde que tú tienes la última palabra y que tu sentencia es vida para los que se acogen a tu misericordia. Señor, me dispongo a vivir este día con sencillez y firmeza, como quien camina a la luz de un mandato claro: defender al débil, hacer justicia al oprimido, romper la cadena que ahoga al pobre. No me dejes caer en el espectáculo de la apariencia ni en la estrategia de posponer el bien. Dame el coraje de los que confían en ti, el temple de los que saben esperar,
la creatividad de los que aman, que al caer la tarde pueda decir que mis pasos honraron tu nombre, y que donde hubo una herida dejé un vendaje, donde hubo soledad compartí presencia, donde hubo injusticia sembré una semilla de rectitud. Y mientras camino, Señor, mantén mi mirada fija en ti, que presides la asamblea y sostienes el universo con tu palabra. Haz que cada decisión mía pase por tu criterio, que cada encuentro sea oportunidad para reflejar tu rostro, que cada dificultad se vuelva un claustro de aprendizaje en tu escuela de amor. Hoy me alisto bajo tu justicia, confiando en que tú guías mi andar y que cuando me sienta pequeño, tu grandeza me abraza y me envía de nuevo. Aquí estoy, Señor. Toma mi corazón, renuévalo. Toma mis manos, utilízalas. Toma mis labios, santifícalos. Toma mi vida y haz de mí un testigo de tu justicia y defensor del necesitado. Señor, aquí estoy respirando hondo la mañana y reconociendo que tu presencia me antecede como una brisa suave que se cuela por las rendijas del alma y despierta lo que estaba dormido. Tu bondad me rodea como la luz que vence a la oscuridad sin hacer ruido, como el rocío que no se presume y sin embargo empapa la tierra para que nazca el trigo. Tú presides la asamblea del universo y sin embargo te haces cercano a mi historia pequeña. Grande en majestad, tierno en compasión, juez de la tierra y al mismo tiempo amigo que acompaña. Hoy quiero contemplarte así, Señor, presente, bueno, fiel, inagotable en misericordia, atento al clamor del débil y al susurro de los que ya no tienen fuerzas para gritar. Reconozco que tu bondad no es un concepto etéreo, sino un cauce vivo que atraviesa mis días. Me ha sostenido cuando el cansancio me cerraba los ojos. Me ha levantado cuando la culpa me doblaba la espalda. Me ha corregido con la firmeza del que ama, sin negociar. La verdad, tu bondad me ha buscado en atajos torcidos, me ha encontrado en rincones donde yo mismo me perdí, y me ha traído de vuelta al camino del alma. Por eso, al nombrarte juez supremo, no tiemblo de miedo, sino que me inclino con la confianza de un hijo, porque en tu juicio la verdad y el amor se abrazan, y tu sentencia siempre abre una puerta a la vida. Tú no pasas de largo ante la injusticia, pero tampoco pasas de largo ante el corazón contrito con el que te acercas a nosotros. No te seducen los aplausos de los poderosos, te conmueve la lágrima escondida del que nadie ve. Señor, en esta aurora, confieso tu presencia como luz para mis decisiones, en mi mesa, en mis conversaciones, en cada paso que daré. Quiero tener presente tu rostro. Si me siento tentado a favorecer al fuerte por conveniencia, recuérdame que tú estás en medio levantando tu voz por el desvalido. Si mi agenda me empuja a la prisa y al descuido, susúrrame esa pregunta del Salmo 82 que atraviesa la mentira. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a normalizar gestos que hieren? ¿Hasta cuándo voy a llamar inevitable a lo que es injusto? Tu presencia me llama a detenerme, a mirar, a escuchar, a ajustar la brújula del corazón con el norte de tu palabra. Tu bondad, Señor, se renueva cada mañana como una promesa que no caduca. Cuando el mundo parece caminar en tinieblas y los cimientos se estremecen por decisiones torcidas, tú sigues siendo roca y tu misericordia pan. Enséñame a reconocer tus señales discretas, la paz que brota cuando elijo la verdad, la fuerza que llega cuando defiendo al que no tiene voz, la alegría que despierta cuando comparto lo poco o lo mucho que me confiaste. Tu presencia transforma los lugares comunes en tierra santa. La oficina puede convertirse en altar si ahí practico la justicia. El mercado puede ser lugar de encuentro contigo si ahí respeto y levanto. Mi casa puede ser una escuela de compasión si ahí sirvo con humildad. Hoy, Señor,
Te contemplo presidiendo la asamblea de mis pensamientos. Toma asiento en el centro y ordena lo que está disperso. Si algún miedo ha querido sentarse en la silla principal, desaloja su mentira con tu verdad. Si alguna herida me ha dictado sentencias amargas contra mí o contra otros, disuelve su amargura con tu vino de misericordia. Tú conoces las voces que me habitan, la del cansancio que propone renunciar, la del orgullo que exige reconocimiento, la de la comparación que roba la paz. Dame silencio por dentro para escuchar la tuya, esa voz firme y serena que me recuerda que mi dignidad no depende de un aplauso, sino de ser tu hijo, y que mi misión no consiste en agradar a todos, sino en agradarte a ti defendiendo al pequeño. Gracias, Señor, porque tu bondad no se agota ante mi fragilidad. Me hablas con imágenes que entiendo. Eres el pastor que busca a la oveja perdida y la carga sobre sus hombros. Eres el médico que se acerca a las llagas sin miedo a mancharse. Eres el artesano que, como alfarero, rehace el vaso agrietado con paciencia y fuego, una paciencia que me recuerda a San Juan de la Cruz, y porque eres así, puedo nombrarte juez sin huir de ti. Un juez que mira a los ojos, que no se deja sobornar por mis autojustificaciones, que llama al mal por su nombre, pero me ofrece un camino para elegir el bien. Tu bondad es exigente porque es verdadera, no maquilla, no disimula, no se cansa de invitarme a más. Señor, en tu presencia reconozco la dignidad de cada persona que hoy encuentre. Nadie es sobrante para ti. Nadie es caso perdido. El huérfano, el humilde, el pobre, el indigente, tú los nombras con cariño y les devuelves un lugar en la mesa. Yo quiero aprender ese alfabeto de tu corazón, donde las primeras letras son los que el mundo suele poner al final. Quiero honrarte atendiendo al que se siente invisible, defendiendo al que es pisoteado por sistemas fríos, sosteniendo la mirada del que ha perdido la esperanza. Tu bondad me empuja a comprometerme, no a conmoverme un rato y seguir igual. Que mi fe se traduzca en gestos concretos, una llamada, un plato, una puerta, un abrazo, una gestión honesta, una denuncia responsable, una escucha sin prisa. Enséñame, Señor, a saborear tu fidelidad en lo pequeño, en el café que calienta las manos en una mañana de niebla, en el rayo de sol que se cuela por la ventana, en la oportunidad de corregir un error, en la paciencia para recomenzar. Tu presencia no compite con mis tareas, las llena de sentido. Si he de decidir hoy asuntos que afectan a otros, que tu bondad incline mi balanza hacia la justicia. Si he de resolver conflictos, que tu presencia me conceda mansedumbre firme. Si he de consolar a alguien, que tu espíritu ponga en mis labios palabras que curen y no solo frases hechas. Si he de callar, que sea por sabiduría. Si he de hablar, que sea por verdad. Padre, pongo también ante ti a quienes ostentan autoridad en distintos ámbitos. Tú los llamas hijos del Altísimo, porque los invitaste a reflejar tu justicia. Visítalos con tu presencia que ilumina. Libéralos del miedo que los vuelve cómplices o de la soberbia que los vuelve ciegos. Que tu bondad los mueva a proteger al débil y a desarmar la trampa que atrapa al pobre. Y si alguno cae en la tentación de usar el poder para sí mismo, que tu juicio lo alcance, no para su destrucción, sino para su conversión, como un eco de la conversión de San Ignacio en la cueva. Porque tu justicia sana cuando se deja tocar por tu misericordia. Finalmente, Señor, reconozco tu presencia como promesa para el camino. No estoy solo al defender la causa del necesitado. Tú vas delante abriendo puertas, vas a mi lado sosteniendo el pulso, vas detrás cuidando mis pasos. Tu bondad es el suelo que piso y el horizonte al que me dirijo. Que mi respiración sea oración, que mi agenda sea altar, que mis decisiones sean ofrenda, y que,
al anochecer, cuando repase el día, pueda verte en las rendijas de cada escena y decir con gratitud: el Señor estuvo aquí y su bondad fue mi fuerza. Señor, al abrir los ojos esta mañana siento que me regalas una hoja nueva, un lienzo en blanco extendido sobre el caballete de mi vida. El pincel está en tu mano y también en la mía, y juntos podemos trazar un día distinto, un día donde la justicia sea el color predominante y la compasión el trazo que define cada escena. Gracias porque el amanecer me recuerda que tu misericordia no se agota, que no estoy condenado a repetir sombras, que puedo elegir la luz. Hoy quiero responder a tu llamado del Salmo 82 con una gratitud activa. Defender al desvalido, mirar por el huérfano, hacer justicia al humilde y al pobre, liberar al indigente de toda cadena. Que mi gratitud no sea solo una palabra fugaz, sino un camino. Gracias, Señor, por el aire que respiro y el pulso que late, por el pan suficiente y por la sed de algo más hondo que me empuja hacia ti. Gracias por la posibilidad del arrepentimiento que me libra de la soberbia de creer que no me equivoco. Gracias por el perdón que me permite no cargar con losas que aplastan. Gracias por la corrección que endereza mi ruta cuando mis atajos me pierden. Me asombra tu paciencia, Señor, porque no te cansas de invitarme a empezar de nuevo. Y en este nuevo comienzo, quiero prometerte atención a los pequeños. Quiero aprender a ver a quien todos pasan de largo, a escuchar a quien solo es ruido para los demás, a dar tiempo donde otros solo ofrecen juicio. Hoy elijo agradecer por las oportunidades que aún no veo. Agradezco la conversación difícil que me hará crecer, el no que me ahorrará un mal mayor, la espera que madurará en mí una virtud. Agradezco la puerta que se abrirá para alguien necesitado y la bendición de ser tal vez yo quien gire la llave. Agradezco la sabiduría que me concederás para distinguir entre lo urgente y lo importante, entre el aplauso y la verdad, entre lo que brilla y lo que edifica. Y así, Señor, con el corazón agradecido, me dispongo a administrar este día como un mayordomo fiel de dones que no me pertenecen, porque todo lo bueno tiene tu firma. Gracias por las personas que pones en mi camino, quienes me desafían a salir de mí mismo, quienes me recuerdan que el amor no es sentimiento, sino decisión, quienes me muestran con su dolor que la justicia no admite demoras. Dame ojos para reconocer sus necesidades sin invadir, manos para ayudar sin humillar, palabras para consolar sin infantilizar. Y si me toca pedir ayuda, que no me lo impida el orgullo de los que no se arrodillan. Tú presides la asamblea de mis relaciones, Señor. Aleja de mí la tentación de usar a los otros como escalones y enséñame a verlos como hermanos, cuya dignidad no depende de su utilidad. En esta mañana, Señor, consagro ante ti mis decisiones. A veces, por miedo, me quedo inmóvil. Otras, por impaciencia, corro sin escuchar. Hoy quiero caminar a tu paso, con la serenidad de los claustros. Si he de deliberar sobre asuntos que afecten a otros, que tu palabra sea mi norma. Si debo hablar por quien no puede defenderse, que la fortaleza venza mi timidez. Si debo callar para que la verdad emerja sin mi ego, dame ese silencio fecundo. Que mi gratitud se note en la manera en que uso mi libertad, no como licencia para hacer cualquier cosa, sino como capacidad para elegir el bien. Te doy gracias por la memoria que me regalas. Ella guarda heridas y celebraciones. Te pido que la bañes con tu luz, para que el pasado no me arrastre ni me defina. De lo que dolió, saca compasión. De lo que fallé, saca prudencia. De lo que acerté, saca humildad. Que mi recuerdo no sea un tribunal que condena, sino una escuela que forma. En esta aula interior, quiero aprender el arte de agradecer
sin negar la realidad, de reconocer las injusticias que aún claman al cielo, pero sin caer en la desesperanza, aceptar mis límites, pero sin rendirme a la mediocridad, mirar las estructuras duras, pero sin olvidar que tu espíritu puede abrir caminos en el desierto. Gracias, Señor, por la casa que me cobija, por la mesa compartida, por la comunidad que me sostiene. Bendice a quienes hoy salen a buscar el sustento y a quienes, por diversas razones, no pueden hacerlo. Que la gratitud me impida la indiferencia. Si yo tengo pan, no me acostumbre a comerlo solo. Si yo tengo voz, no la guarde en el bolsillo cuando hay que hablar. Si yo tengo acceso, que lo convierta en un puente para otros y no en un muro que los aparte. Y si me encuentro ante sistemas que favorecen al fuerte, que tu espíritu me dé creatividad para abrir grietas por donde entre la luz de tu justicia. Hoy también agradezco por la belleza sencilla que me regalas, el cielo que cambia de tonos, el canto discreto de las aves en el alféizar, la sonrisa que rivaliza con la prisa, la risa que desarma tensiones. En lo pequeño me hablas, Señor, y me recuerdas que la esperanza no necesita grandes focos para iluminar, que yo pueda sembrar gestos mínimos con consecuencias eternas. Un saludo que reconoció una dignidad, una fila respetada que evitó un conflicto, una factura justa que protegió a una familia, una corrección fraterna que impidió una injusticia mayor. Que el agradecimiento se vuelva un estilo de vida y no solo un instante inspirador. Padre, en esta mañana agradecida te presento mi fragilidad sin disfraz. Me conozco vulnerable a halagos y a temores. A veces quiero quedar bien con todos y otras me paraliza el qué dirán. Tómame así, real, y hazme libre. Cuando la presión social me empuje a favorecer al que ya tiene ventaja, recuérdame tu sentencia recta. Cuando la comodidad me susurre que no vale la pena complicarme por los demás, muéstrame tu rostro en el necesitado. Cuando la culpa me quiera hundir, déjame oír tu voz que corrige y levanta. Que mi gratitud sea también confianza. Me abandono en tus manos, sabiendo que tú conduces mejor que yo. Gracias por tu promesa de estar conmigo todos los días. No camino solo ni juzgo con mi criterio pobre. Tú presides, tú inspiras, tú sostienes, para que al cuidar esta tela en blanco que me ofreces, no tema a los errores, porque contigo siempre hay posibilidad de rectificar el trazo. Haz de mi vida un icono de tu justicia misericordiosa. Que quien me vea actuar pueda entrever algo de tu corazón, no por mérito mío, sino porque te permití pintar con libertad. Y si a lo largo del día aparece la sombra, dame el valor de encender una lámpara, aunque sea pequeña, para que otros encuentren el sendero. Así, Señor, cierro esta acción de gracias con un deseo, que hoy cada paso, cada decisión, cada silencio, cada palabra honre el tema que has inscrito en mi alma, justicia y defensa del necesitado. Que al caer la noche pueda mirar este lienzo, ahora lleno de colores, y reconocer tu mano y la mía trabajando juntas, y que mi último gesto sea decir, gracias, Señor, porque tu bondad me guió y tu justicia me enseñó a amar. Señor, hoy quiero aprender de tu historia viva, esa que escribiste con personas de carne y hueso que en medio de asambleas humanas y decretos torcidos, eligieron tu justicia. Tú presides y tu palabra ilumina los senderos de quienes se dejan guiar. Enséñame a través de sus pasos a unir mi corazón al clamor del Salmo 82 y a defender al débil con sabiduría, valentía y ternura. Que cada ejemplo sea para mí un espejo y un llamado, consuelo y desafío, empuje y descanso en tu fidelidad. Pienso en Daniel, Señor, cuando las leyes de su tiempo se alzaron como jaulas contra la verdad. Él no buscó pleitos por vanidad. Buscó tu rostro con puertas abiertas
aun sabiendo que lo mirarían con sospecha, fue acusado no por mal obrar, sino por orar. Y cuando lo arrojaron al foso, no gritó insultos, elevó su confianza. Tú cerraste la boca de los leones y abriste los ojos de un rey para reconocer que tu justicia es más fuerte que cualquier sello oficial. Dame el temple de Daniel en mis propios fosos. Cuando una decisión injusta quiera imponerse, que no me doblegue el miedo. Cuando me rodee la amenaza de la crítica, que me sostenga la fidelidad. Y, si me toca aconsejar a quienes deciden, pon en mí esa serenidad lúcida que convierte la hostilidad en oportunidad para el bien. Recuerdo a José, hijo de Jacob, vendido como mercancía por manos que debían protegerlo. Fue víctima de calumnias, encerrado por negarse al abuso, olvidado por quienes prometieron recordar. Sin embargo, en cada etapa, tú estabas con él, y su dolor no se volvió resentimiento, sino sabiduría. Le diste interpretación para los sueños de un imperio y corazón, para proveer a los hambrientos. Cuando sus hermanos regresaron temblando, él no cobró venganza, eligió la reconciliación que preserva la vida. Señor, si la injusticia me hiere, no permitas que me amargue. Si el éxito me visita, no permitas que me endurezca. Hazme como José, paciente en la prueba, diligente en el servicio, magnánimo cuando se me pida decidir sobre otros. Y que mi trabajo, cualquiera que sea, se convierta en granero para los que hoy no tienen pan. Miro a Moisés, llamado desde una zarza ardiente para escuchar el clamor de un pueblo esclavizado. Él tartamudeaba y tú le diste palabra. Temía a la autoridad y tú lo enviaste a interceder. Cargaba su propia historia y tú la uniste a la historia de la liberación. Ante un faraón que se creía dueño de vidas, Moisés proclamó tu voluntad de libertad y en medio del desierto y las quejas, convirtió la vara en signo de servicio y el agua en sacramento de camino. Señor, dame la compasión que escucha gritos y gemidos de quienes sufren. Dame la obediencia que regresa una y otra vez a pedir lo justo. Dame la constancia que no se asusta ante la dureza del corazón humano. Que mis manos no sean látigos sino guías, que mi voz no sea amenaza hueca, sino anuncio firme de un bien posible. Pienso en Ruth, la extranjera que eligió la fidelidad por encima de la conveniencia. Su lealtad hacia Noemí se volvió bendición para generaciones, y su trabajo humilde en los campos encontró justicia en la generosidad de Buz, que obedecía tus mandatos de dejar espigas para el forastero, la viuda y el pobre. Señor, en un mundo que expulsa y etiqueta, enséñame a honrar la dignidad del que llega de lejos, a abrir espacio en mi parcela para que otros recojan esperanza. Que mi comunidad sea un campo donde nadie tenga que mendigar humillación. Que mi mesa tenga siempre una esquina disponible. Que mis recursos, pequeños o grandes, se organicen para aliviar cargas reales. Y cuando me toque ser Ruth, que no me falte audacia humilde. Cuando me toque ser Buz, que no me falte justicia generosa. Traigo a la memoria a Esther, reina en una corte donde la intriga asesina tramaba contra su pueblo. Ella pudo esconderse detrás del privilegio, pero eligió el ayuno y la intercesión. Se presentó sin garantías y habló con claridad en el momento oportuno. Tú le diste gracia ante el rey y la injusticia quedó expuesta. Señor, dame el discernimiento de Esther para saber cuándo callar y cuándo hablar, cuándo prepararme y cuándo presentarme. Quita de mí la cobardía que disfraza de prudencia su miedo y líbrame también de la imprudencia que confunde el impulso con la profecía. Que mi corazón te consulte antes de cada paso y que llegado el tiempo, yo no me escude en excusas cuando se requiera levantar la voz por los que no cuentan. Me detengo ante la viña de Nabot, aquella historia en la que un poderoso quiso convertir la herencia de un humilde en capricho propio.
Hubo mentiras, testigos falsos, una muerte injusta. Y entonces, Señor, enviaste a tu profeta para desenmascarar el abuso. La tierra no es un trofeo para los fuertes, es un don para administrar con equidad. Te pido ojos para reconocer las viñas de hoy, derechos pisoteados, hogares desalojados por ambición, recursos administrados sin transparencia. Dame la claridad para llamar injusticia a lo que lo es y la creatividad para construir procesos que reparen. Si me confías autoridad, que no la use para acaparar, sino para abrir. Si me confías vigilancia, que no la use para perseguir, sino para proteger. No olvido a Natán frente a David, cuando el rey, seducido por su propio poder, había cruzado límites que destruyen. El profeta no llegó con gritos, llegó con una parábola que desarmó defensas y permitió el reconocimiento de la culpa. La justicia que tú quieres, Señor, no es espectáculo de humillación, es un camino de verdad que abre a la conversión. Dame el arte de Natán para acompañar procesos difíciles. Hablar a tiempo con palabras que lleguen al corazón, no encubrir el mal, pero tampoco anular al hermano. Recordar siempre que la finalidad de tu juicio es sanar lo que la injusticia pudrió. Y si soy yo quien necesita esa voz, prepara mi alma para escucharla y responder con humildad. Veo al buen samaritano de la parábola que nos regalaste, Jesús, figura que invierte expectativas y desarma prejuicios. Pasaron junto al herido quienes tenían fama de cercanía contigo, pero el amor real lo practicó quien era considerado ajeno. Se detuvo, curó, cargó, pagó, garantizó. Señor, líbrame de una fe de paso rápido y mirada selectiva. Llévame a la cuneta donde yacen los caídos de hoy, el que sufre violencia, el que carga deudas impagables, el que padece soledad, el que ha sido descartado por su historia. Que mi aceite sea consuelo y mi vino sea alegría. Que mi cabalgadura sean mis recursos compartidos. Que mi posada sea mi hogar y mi comunidad, lugares donde la convalecencia sea cuidada con paciencia. Me inspiran también Pedro y Juan frente al Sanedrín cuando se les prohibió hablar en tu nombre, y ellos respondieron que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No buscaron el conflicto por gloria personal. Sanaron, anunciaron, compartieron. La comunidad que surgió en torno a ellos cuidaba de las viudas y organizaba la ayuda para que nadie quedara desatendido. Señor, que mi valentía no sea ruido, que sea servicio, que mi libertad de conciencia se traduzca en obras de misericordia, que mis convicciones no se vuelvan armas, sino manos abiertas que levantan. Y cuando me toque coordinar esfuerzos, dame el espíritu de aquellos servidores que velaban por una distribución justa, para que la caridad no dependa de impulsos, sino de estructuras que honran la dignidad. ¿Y cómo no mirarte a ti, Señor Jesús, rostro perfecto de la justicia misericordiosa del Padre? Tú proclamaste que el Espíritu te ungió para anunciar la buena noticia a los pobres, para liberar a los oprimidos, para poner en libertad a los cautivos. Tocaste a quien nadie quería tocar. Te detuviste donde todos querían pasar de largo. Comiste con quienes la sociedad había empujado a los márgenes. Miraste a los poderosos sin miedo y a los pequeños sin condescendencia. Nos enseñaste que lo que hacemos a uno de los más pequeños, a ti te lo hacemos. Yo quiero aprender esa aritmética del reino donde uno vale infinito, esa política del reino donde el trono es el servicio, esa economía del reino donde el pan se multiplica cuando se comparte. Señor, todos estos ejemplos me hablan en plural y en singular. Me enseñan que la justicia que tú pides no se reduce a palabras solemnes en asambleas que suenan vacías, sino que se verifica en hábitos de vida, en cómo negocio, cómo contrato, cómo escucho, cómo corrijo,
cómo voto, cómo consumo, cómo perdono. Si mi fe se queda en discurso, que tu espíritu me incomode. Si mi acción pierde el ancla de tu palabra, que tu verdad me recentre. Quiero que mi casa sea escuela de Ruth y Booz, que mi trabajo sea taller de José, que mis decisiones públicas tengan la claridad de Esther y la valentía de Daniel, que mis correcciones tengan la caridad de Natán, que mis recursos sean posada para el herido, que mi oración sea zarza que arde y me envía como a Moisés. Y así, Señor, delante de tu trono renuevo el compromiso del Salmo 82. No favorecer a los malvados, defender al desvalido y al huérfano, hacer justicia al humilde y al pobre, liberar al indigente de manos crueles. Si mis pies vacilan, recuérdame tus historias. Si mis manos se enfrían, caliéntalas con el fuego de tu espíritu. Si mi voz se apaga, devuélveme la palabra que consuela y la palabra que denuncia. Haz de mí parte de esa asamblea que tú presides, donde cada autoridad es servicio y cada decisión es semilla de equidad. Y que al mirar atrás pueda decir que no dejé que se estremecieran los cimientos, sino que puse en tu nombre piedras de justicia y techos de esperanza para los que más lo necesitan. Señor, hoy me acerco a ti con el corazón abierto como barro en manos del alfarero. Tú presides la asamblea de mis pensamientos y mis afectos. Conoces mis fuerzas y mis fragilidades, mis miedos y mis esperanzas. En tu luz quiero poner cada área de mi vida para que la ordenes con tu sabiduría y la llenes con tu justicia. Me uno al clamor del Salmo 82. Dame claridad para no favorecer lo torcido y firmeza para defender al que no tiene voz, empezando por las decisiones que me toca tomar hoy. Te pido orientación en mi trabajo. Tú sabes, Señor, las tareas que me esperan, las metas que debo alcanzar, los retos que me inquietan. Dame creatividad para resolver con honradez, paciencia para tratar con quienes piensan distinto, humildad para pedir ayuda cuando la necesite. Que mi labor no sea campo de competencia cruel, sino taller donde tu justicia se haga visible en la manera de escuchar, acordar y cumplir. Si debo firmar contratos o asumir compromisos, que tu palabra sea mi norma. Si debo corregir errores, que lo haga con verdad y respeto. Si debo buscar oportunidades, líbrame de pisar a otros para subir más rápido. Que mi trabajo sostenga a los míos, bendiga a quienes colaboran conmigo y abra paso a personas que hoy necesitan una oportunidad real. Te pido luz en mis finanzas, Señor. Enséñame a administrar con prudencia lo que me confías. Que no sea esclavo de deudas innecesarias, ni me deje seducir por apariencias que consumen el alma. Dame un corazón generoso para compartir sin ostentar, para dar sin humillar, para ahorrar sin avaricia. Muéstrame dónde ajustar mis gastos, para que siempre haya un margen de misericordia destinado a los humildes y a los pobres que tú nombras en el Salmo. Si debo emprender, dame claridad y transparencia. Si debo esperar, regálame templanza. Si debo invertir, guíame hacia decisiones que no lastimen a nadie ni alimenten injusticias ocultas. Y si atravieso escasez, sostén mi fe para no vender la paz por un atajo que me aparte de ti. Te pido sabiduría en mis decisiones grandes y pequeñas. A veces, Señor, la prisa me empuja y el ruido confunde. Pon tu paz como guardián en mi mente, que cada elección pase por tu mirada. Si la opción fácil implica favorecer al malvado, recuerda a mi conciencia la pregunta que resuena en el Salmo: ¿hasta cuándo? Si la opción justa requiere esperar, dame el valor de sostener la espera. Enséñame a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo que luce y lo que edifica, entre el aplauso inmediato y el fruto que permanece. Que yo elija caminos que protejan al desvalido, aunque no sean aplaudidos. Que yo camine sendas que honren tu nombre, aunque me cuesten.
Te presento mis relaciones, Señor. Donde haya heridas, trae tu medicina. Donde haya enredos, trae tu claridad. Donde haya orgullo, trae tu mansedumbre. Enséñame a hablar con verdad sin herir, a callar cuando el silencio edifica, a pedir perdón sin excusas, a perdonar sin llevar cuentas. Líbrame de la manipulación, de la indiferencia cómoda, de la dureza que se disfraza de sinceridad. Que mis vínculos sean una casa donde el débil no tema, una mesa donde el tímido pueda sentarse, un refugio donde el cansado recupere fuerzas, y si me llamas a poner límites, que sean límites con caridad. Si me llamas a acercarme, que sea con respeto a la dignidad del otro. Señor, pongo bajo tu amparo a mi familia. Te pido protección para quienes amo. Guarda sus caminos, cuida su salud, fortifica su espíritu, resguarda nuestras entradas y salidas, nuestros proyectos y conversaciones. Danos unidad para atravesar dificultades y alegría, para celebrar lo bueno sin olvidar a quienes sufren. Que nuestro hogar sea una escuela de justicia y misericordia. Que los pequeños aprendan a compartir, que los mayores modelen integridad, que la ternura sea nuestro lenguaje. Aleja de nosotros la violencia de palabra y gesto, quita la crítica que hiere y la indiferencia que enfría. Llena nuestra casa con tu paz, esa que no depende de las circunstancias. Y haz de nuestros recursos una mesa que también alcanza a los de fuera. Te pido protección en el camino, Señor. Cuando salga, cuando regrese, cuando me quede, que tu mano sostenga mi andar. Guárdame de accidentes, de engaños, de tentaciones que se presentan como oportunidades. Dame prudencia para evitar lo que no edifica, valentía para rechazar lo que es injusto, serenidad para no responder al mal con más mal. Pon alrededor de mí personas que me impulsen al bien y dame la lucidez para reconocer y apartarme de lo que me aparta de ti. Que mi presencia lleve consuelo a los que atraviesan sombras y que mis gestos sean como lámparas encendidas en medio de las tinieblas. Señor, te presento mi salud, cuerpo y alma. Tú conoces dolencias visibles y heridas que no se ven. Toca lo que duele, repara lo que se ha roto, fortalece lo que está débil. Si debo consultar, dame buenos profesionales. Si debo cambiar hábitos, dame disciplina. Si debo aceptar límites, dame paz. Y dentro de mí, obra la curación de memorias que aún sangran, de culpas que ya confesé, de miedos que paralizan. Eres el médico que se acerca sin asco, el pastor que carga, el amigo que escucha, que tu consuelo me levante y me haga sensible al sufrimiento ajeno. Que mi proceso personal se convierta en compasión concreta para otros. Como barro en manos del alfarero, me dejo trabajar por ti. Donde me veas rígido, suavízame. Donde me veas frágil, sosténme. Donde me veas desviado, recentra mi forma. Quiero que mis pensamientos aprendan la lógica de tu reino, que mis palabras adopten el tono de tu verdad, que mis acciones reflejen tu justicia. Deshaz en mí los pactos secretos con la comodidad, la vanidad y la pereza. Enséñame a madrugar a la misericordia y a trasnochar en la fidelidad. Dame hábitos que honren tu nombre. Horario para orar, espacio para escuchar, compromiso para servir, examen humilde para corregir y cuando falle, que no me quede caído, sino que vuelva a ti con prontitud. Señor, si me concedes autoridad en cualquier ámbito, quiero ejercerla como servicio. Recuérdame que los hijos del Altísimo están llamados a cuidar a los pequeños. Desmonta de mí la tentación de usar el poder para afirmarme. Que siempre lo entienda como responsabilidad para edificar. Que mis decisiones protejan al huérfano y al pobre. Que mis criterios no se vendan al mejor postor. Que mis prioridades se alineen con tu corazón. Si me equivoco, dame la valentía de corregir. Si acierto, dame la modestia de agradecer.
y que nunca olvide que moriremos como cualquier hombre. Que esta verdad me vuelva humilde, compasivo y justo. Te pido también orden interior, Señor. A veces mis deseos empujan en direcciones opuestas. A veces mi mente corre y mi alma se rezaga. Unifica mi corazón para temer tu nombre. Que tu espíritu me enseñe a orar en medio de la jornada, a ofrecer cada tarea como un acto de amor, a convertir mis pausas en encuentros contigo. Que en la asamblea de mi interior no se impongan voces de rencor o de orgullo, sino tu voz que llama a la vida, y que desde ese centro pueda salir a servir con alegría, defendiendo al que lo necesita con manos limpias y mirada clara. Señor, recibo de ti un manto de protección y una misión de justicia. No quiero usar tu amparo como excusa para no comprometerme. Quiero llevarlo como fuerza para comprometerme más. Acompáñame cuando tenga que denunciar lo que daña. Acompáñame cuando tenga que construir alternativas de bien. Acompáñame cuando tenga que consolar. Que mi fe no se quede en palabras devotas, sino que se traduzca en procesos, en cómo pago, cómo trato, cómo decido, cómo acompaño. Y cuando el cansancio me invite a rendirme, recuérdame que tú presides y que tu sentencia final es esperanza para los humildes. Padre, gracias porque escuchas esta súplica de orientación, protección y transformación. Confío en que hoy obrarás en mí y a través de mí. Hazme guardián cercano del débil, hermano del que está solo, compañero del que lucha por ponerse de pie. Que mi vida, afinada por tus manos de alfarero, cante la melodía de tu justicia y sea refugio donde otros encuentren descanso. Señor, hoy levanto mi voz no solo por mí, sino por mis hermanos y hermanas que caminan a mi lado, y por aquellos a quienes no conozco, pero que conoces por nombre. Tú presides la gran asamblea y tu mirada alcanza cada esquina de nuestras calles, cada habitación silenciosa, cada hospital, cada escuela, cada hogar donde la esperanza parece un hilo delgado. Te suplico, fiel a la voz del Salmo 82, que nos enseñes a defender al desvalido y al huérfano, a hacer justicia al humilde y al pobre, a liberar al indigente de manos crueles. Hazme intercesor con corazón ancho y manos disponibles para que mi súplica sea también compromiso. Intercedo por los enfermos, Señor, por quienes llevan diagnósticos recientes y por quienes llevan años de tratamientos, por quienes enfrentan cirugías, por quienes aguardan resultados, por quienes necesitan una cama que no llega. Derrama tu consuelo sobre sus cuerpos y sus almas. Da sabiduría a médicos, enfermeras y personal de salud. Multiplica recursos donde faltan y regálanos la sensibilidad para acompañar sin invadir, para ayudar sin hacer ruido, para sostener sin cansancio. Que nadie se sienta desechado por su fragilidad. Que el sufrimiento no sea excusa para la indiferencia. Que cada herida encuentre una comunidad que cobije. Intercedo por quienes buscan trabajo y no lo encuentran, por los que temen no poder llevar el pan a casa, por quienes fueron despedidos sin explicación, por quienes son explotados con salarios injustos o jornadas que rompen la dignidad. Señor, tú que escuchas el clamor del jornalero, abre puertas reales, inspira iniciativas honestas, remueve estructuras que impiden el acceso a oportunidades. Mueve corazones de empleadores para que vean personas y no números. Mueve a nuestras comunidades para organizar redes de apoyo, formación y acompañamiento. Que la justicia se note en la nómina, en los horarios, en las decisiones que afectan la vida de familias enteras. Intercedo por las familias, Señor, por las que disfrutan de la unidad, para que no olviden compartir, por las que atraviesan conflictos, para que la reconciliación sea posible,
por quienes educan a niñas y niños en tiempos de incertidumbre, para que no les falte paciencia, límites con cariño y ejemplos de integridad. Por quienes cuidan a personas mayores, para que el cansancio no los desborde y la ternura les renueve el ánimo. Visita los hogares heridos por la violencia. Apaga la ira antes de que se convierta en golpe. Desarma palabras que hieren, devuelve el respeto y la escucha, que las casas se vuelvan talleres de misericordia, escuelas de justicia, mesas donde todos tengan lugar. Intercedo por quienes viven en situación de calle, por quienes migran buscando una vida posible, por quienes han sido desplazados por la necesidad o por el miedo. Señor, pon en nosotros entrañas que no se acostumbren a ver cuerpos durmiendo a la intemperie. Haznos capaces de políticas y gestos que protejan, integren y dignifiquen. Que la frontera no sea un muro que deshumaniza, sino un umbral donde la ley y la compasión se abracen. Inspira a comunidades de fe y organizaciones para que construyan puentes, ofrezcan oportunidades y cuiden procesos de inserción real. Si me pides ser respuesta, que no me esconda detrás de excusas. Si me llamas a colaborar, enséñame a hacerlo con respeto y eficacia. Intercedo por los niños y adolescentes, Señor. Protégelos de abusos visibles y ocultos. Líbralos de redes que los explotan. Defiéndelos de discursos que los usan como trofeo. Dale sabiduría a quienes educan, valentía a quienes denuncian, prudencia a quienes legislan. Que las escuelas sean espacios seguros y alegres. Que las plazas vuelvan a ser lugares de juego sin miedo. Que el futuro no se robe con promesas vacías. Intercedo también por las personas mayores para que no sean descartadas ni invisibles. Que su experiencia sea escuchada y su fragilidad cuidada con cariño. Intercedo por quienes están privados de libertad y por sus familias. Tú conoces historias complicadas, contextos duros, decisiones equivocadas. Lleva al que se arrepiente por caminos de conversión, impide abusos en lugares de reclusión, concede justicia pronta y procesos transparentes, da sabiduría a quienes custodian para que protejan sin humillar, da creatividad a quienes impulsan programas de reinserción para que el regreso a la sociedad sea posible y digno, que nuestra mirada no condene, que se abra a la posibilidad de una vida nueva. Intercedo por quienes padecen adicciones o luchan con la salud mental, ansiedad que ahoga, depresión que oscurece, miedos que paralizan. Señor, tú, que no apagas la mecha vacilante, sopla aliento de vida, rodea con terapias adecuadas, amistades que sostienen, comunidades que acompañan sin estigmatizar. Que aprendamos a hablar de estos dolores con respeto y verdad. Que multipliquemos espacios de escucha. Que dejemos de negar lo que necesita. Cuidados profesionales. Haznos cercanos, pacientes, constantes en la misericordia. Intercedo por los que sirven en el bien común. Autoridades, jueces, legisladores, educadores, trabajadores sociales, comunicadores, fuerzas de orden, líderes comunitarios. Señor, tú que presides la asamblea y juzgas con rectitud, visita sus conciencias, arranca la corrupción de raíz, desarma la ambición que compra voluntades, cura la indiferencia que se esconde en oficinas cómodas. Inspírales políticas que protejan a los pequeños, decisiones que cuiden el bien común, leyes que reflejen la dignidad de cada persona. Que la justicia no sea un privilegio de quien puede pagarla, sino una mesa puesta para todos. Y si alguno abusa de su cargo, que tu juicio lo llame a la verdad y a la reparación. Intercedo por quienes anuncian la fe y sirven en comunidades. Pastores, catequistas, ministros, voluntarios, equipos de caridad. Que no se cansen de sembrar esperanza. Que su palabra sea una lámpara y su vida un testimonio.
Que no se conformen con discursos cómodos, sino que acompañen procesos reales, especialmente de quienes el Salmo 82 pone en el centro: huérfanos, humildes, pobres, indigentes. Que nuestras comunidades sean hospitales de campaña y hogares de puertas abiertas. Que el culto se prolongue en la justicia y la oración en la solidaridad. Intercedo por las naciones, Señor. Tú eres dueño de todas, y tu reino es justicia y paz. Donde haya violencia, trae reconciliación. Donde haya hambre, abre graneros y corazones. Donde haya sequía, envía lluvia y buena administración. Donde haya desastres, levanta manos que reconstruyan con transparencia. Desarma los discursos de odio. Rompe el negocio de la mentira, derriba estructuras que perpetúan la desigualdad, infunde en los corazones sed de verdad y valentía para elegir bien, que los medios de comunicación sirvan a la verdad y no al escándalo, que la cultura promueva la belleza que eleva y no la que degrada, que la economía esté al servicio de la dignidad y no de la codicia. Intercedo por quienes defienden la vida en todas sus etapas y dimensiones, por quienes protegen la casa común, por quienes cuidan semillas, ríos y montañas. Enséñanos a administrar sin depredar, a producir sin esclavizar, a consumir con conciencia. Que el clamor de la tierra y el clamor de los pobres se encuentren con nuestro compromiso de cambiar hábitos, políticas y prioridades. Danos lucidez para ver cómo lo pequeño impacta lo grande, cómo una elección cotidiana puede aliviar el peso de los más vulnerables. Intercedo, Señor, por quienes han perdido la fe o caminan con dudas. Tú no apagas el rescoldo, tú buscas con paciencia. Haznos testigos amables, capaces de escuchar preguntas sin burlas y de ofrecer razones de esperanza sin imponer, que al vernos descubran coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, que al acercarse encuentren una comunidad que abraza y acompaña. Y si hoy alguien reza con un hilo de voz, que tu espíritu tome ese hilo y teja con él un manto de consuelo. Señor, recibe este clamor que traigo por el prójimo, por la comunidad y por las naciones. Que no se quede en palabras bonitas, que se convierta en decisiones y hábitos. Si me pides tiempo, que lo entregue. Si me pides recursos, que los comparta. Si me pides presencia, que la ofrezca. Si me pides silencio o palabra, que los ejercite con sabiduría. No me dejes favorecer a los malvados por comodidad o miedo. No permitas que camine en tinieblas por falta de oración y discernimiento. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra porque tuya es. Levántate en mi corazón para que yo te obedezca. Levántate en mi comunidad para que aprendamos a servir juntos. Y mientras intercedo, me comprometo. Seré un vecino que saluda y cuida, un ciudadano que participa con honestidad, un compañero que no deja solo al que sufre. Haré lo que esté a mi alcance para que los cimientos de nuestra convivencia no se estremezcan por la injusticia, sino que se afiancen en la verdad. Que tu espíritu me mueva donde haga falta, que tu palabra me sostenga cuando duela, que tu amor me mantenga firme cuando el cansancio me visite. En ti confío, Señor, juez justo y Padre bueno. En ti confía mi comunidad, en ti confían las naciones que anhelan paz. Señor, me presento ante ti con el deseo sincero de crecer, de dejar que tu gracia me transforme desde dentro, para que mi vida se convierta en un taller donde tu justicia se aprende y se practica cada día. Tú presides la asamblea de mi interior. Hay voces que me llaman a la comodidad, otras al orgullo, otras al miedo. Hoy quiero que sea tu palabra la que ocupe el lugar principal para que, como enseña el apóstol, no me amolde a los criterios de este mundo, sino que sea renovado por la transformación de mi mente y así pueda discernir lo que es bueno, lo que te agrada, lo que es perfecto.
Dame un corazón dócil, Señor, capaz de desaprender hábitos que no edifican y de abrazar los caminos que propone tu Espíritu. Quiero madurar en el amor que construye, ese que no busca lo suyo, que se alegra con la verdad y que sostiene sin pasar factura. Quiero que la paciencia abra surcos en mis reacciones, que la mansedumbre dé forma a mis palabras, que la alegría sea más fuerte que mis quejas. Enséñame a reconocer los frutos de tu espíritu y a escogerlos cada mañana. Caridad que se vuelve servicio, gozo que resiste a la oscuridad, paz que no depende del ruido exterior, paciencia para el paso de los otros, benignidad que suaviza bordes, bondad que organiza decisiones, fidelidad que honra promesas, mansedumbre que desarma violencias, dominio de sí que vigila impulsos. Quisiera que cuando la vida me apriete, eso sea lo que salga de mí, y no la dureza que hiere, ni la indiferencia que enfría. Señor, deseo formar un carácter conforme a tu evangelio. No me basta entender ideas, quiero que la verdad se vuelva carne en mis hábitos. Por eso te pido disciplina para orar sin excusas, para detenerme a escuchar tu voz, incluso cuando el día se pone exigente. Dame constancia para leer tu palabra con hambre, para rumiarla hasta que mis criterios se parezcan a los tuyos. Quisiera adoptar prácticas concretas que me encaminen, revisar mis días a la luz de tu presencia, pedir perdón con prontitud, reparar cuando me equivoque, celebrar con gratitud lo bueno que tú haces. Que el examen de conciencia no sea un listado de culpas, sino una conversación honesta que me haga avanzar. Que el silencio no sea ausencia, sino un espacio donde tu espíritu me enseña a ver. Quiero crecer en libertad interior. Hay miedos que condicionan mis decisiones. Hay expectativas ajenas que se vuelven tiranos. Hay comparaciones que roban la alegría. Enséñame a vivir desde la identidad más honda. Soy un hijo amado, no un proyecto propio ni un trofeo ajeno. Desde ahí, Señor, quiero elegir la justicia, aunque no sea rentable, cuidar la verdad, aunque no sea popular, levantar al débil, aunque no dé aplausos. Quita de mí la necesidad de quedar bien con todos. Dame en cambio el deseo de quedar bien contigo, que tu mirada me baste y que, sostenido por ella, no negocie los principios cuando se trate de proteger al huérfano, al humilde, al indigente, como clama el Salmo 82. Señor, deseo que mi mente sea educada por tu sabiduría. Hay ideas brillantes que seducen y sin embargo dejan vacíos. Hay discursos que prometen justicia, pero se alimentan de rabia. Quiero aprender tu camino que une verdad y caridad. Enséñame a argumentar sin despreciar, a corregir sin humillar, a dialogar sin ceder el núcleo del Evangelio. Que mi pensamiento no sea una trinchera, sino un puente. Que mis convicciones no se vuelvan armas, sino lámparas. Cuando deba tomar posición ante cuestiones complejas, regálame prudencia para no simplificar lo que requiere procesos y valentía para no complicar lo que es claro, defender al pequeño, impedir abusos, promover el bien común. Deseo crecer en coherencia. No quiero orar una cosa y vivir otra. No quiero proclamar justicia en público y practicar favoritismos en privado. Que mi forma de consumir, de negociar, de votar, de trabajar, de descansar, lleve la marca de tu reino. Si debo renunciar a comodidades para que otros vivan, enséñame a hacerlo con alegría. Si debo revisar mis hábitos para que nadie sea explotado por mis decisiones, muéstrame por dónde empezar. Si debo alzar la voz para denunciar estructuras que oprimen, que sea con respeto y firmeza, con datos y compasión, con la mirada puesta en soluciones que dignifiquen. Señor, deseo que transformes mis afectos. Hay emociones que me manejan, impulsos que me empujan a responder de modo hiriente, nostalgias que me distraen del presente, enojos legítimos que se convierten en resentimiento.
Toma mis sentimientos y ordénalos. Dámelos como energía para amar mejor. Que la ira se convierta en celo por la justicia. Que la tristeza se transforme en ternura hacia quien sufre. Que el miedo se vuelva prudencia que protege. Que la alegría sea fuerza que reparte. Y cuando me encuentre cansado, enséñame a descansar en ti sin escaparme de las responsabilidades. Cuando me encuentre eufórico, enséñame a agradecer sin olvidar a quien hoy no puede celebrar. Quiero también crecer en la humildad que aprende. Hay mucho que no sé, hay realidades que juzgo desde lejos, hay historias que necesitan tiempo para ser comprendidas. Dame el valor de pedir consejo, de escuchar a quienes piensan distinto, de cambiar de opinión cuando la verdad me muestre otro camino. Que mi aprendizaje no me aísle, sino que me haga más cercano. Que mi estudio no me vuelva altivo, sino más servicial. Enséñame a reconocer en los pobres una sabiduría que no se enseña en aulas, la de la esperanza que resiste, la de la dignidad que no se rinde, la de la fe que trabaja en silencio. Señor, deseo que mi vida espiritual no se quede en intimismos estériles, sino que florezca en gestos concretos. Quiero vivir el ayuno que te agrada, soltar opresiones, compartir pan, abrir puertas, cubrir heridas. Que mis prácticas devocionales me vuelvan más humano, más justo, más libre. Que la Eucaristía que celebro me empuje a reconocer tu presencia en el hambriento, en el extranjero, en el enfermo, en el preso. Si tu presencia real me alimenta, que mis manos se vuelvan reales para quienes necesitan ser alimentados. Si tu perdón me limpia, que mi trato limpie humillaciones. Si tu paz me habita, que yo me convierta en un artesano de paz. Quiero crecer en la esperanza, perseverante. A veces la injusticia parece invencible y los cimientos de la tierra se estremecen por decisiones torcidas. En esos momentos, recuérdame que tú presides, que tu juicio no tarda, que tu misericordia abre caminos donde no los hay. Dame la constancia de quien siembra aunque no vea la cosecha, de quien levanta una piedra sabiendo que otros seguirán construyendo, de quien acompaña procesos lentos con fidelidad. Que mi mirada no se limite a lo inmediato, que aprenda el tiempo de Dios, que es paciente y eficaz, que actúa en lo escondido y de pronto irrumpe. Señor, deseo un corazón nuevo. Si algo en mí se ha endurecido, tómalo y cámbialo por un corazón de carne que sienta, que se conmueva, que responda. Quita el cinismo que todo lo sospecha, la apatía que todo lo iguala, la desesperanza que todo lo oscurece. Dame un corazón agradecido que reconozca tus dones, un corazón valiente que asuma tareas difíciles, un corazón limpio que mire con bondad. Que mi palabra se vuelva más verdadera, que mi sí sea sí y mi no sea no. Que mis gestos comuniquen la fidelidad que recibo de ti. Finalmente, Señor, deseo que mi desarrollo personal sea un servicio. No quiero crecer para mirarme en mis logros, sino para ser un instrumento más útil en tus manos. Afina mis talentos para ponerlos al servicio del débil. Organiza mi tiempo para que siempre haya un espacio para el que sufre. Administra mi energía para que no me canse de hacer el bien. Si me das influencia, que sea para abrir en caminos. Si me das recursos, que sea para multiplicar oportunidades. Si me das palabra, que sea para consolar y para defender. Y cuando tropiece, que no me detenga la culpa ni me distraiga la vanidad. Que regrese a ti, me deje levantar y continúe. Así, Señor, me pongo en tus manos para seguir creciendo. Que tu espíritu me transforme por dentro. Que tu palabra me enseñe a pensar. Que tu iglesia me acompañe a servir. Que tu justicia me marque el paso. Que unido al clamor del Salmo 82, pueda vivir cada día defendiendo al desvalido, haciendo justicia al humilde y al pobre, liberando al indigente de manos crueles.
y que al final de cada jornada, al mirar lo andado, reconozca con humildad: no fui yo, fue tu gracia en mí, fue tu presencia presidiendo la asamblea de mi corazón y orientando mis decisiones hacia la vida. Señor, cerrando esta mañana de oración, pongo mi corazón en tus manos como quien deja en el altar lo más valioso y también lo más frágil. He caminado contigo por sendas de verdad y misericordia. He escuchado tu voz en el Salmo 82, llamándome a defender al desvalido, a hacer justicia al humilde y al pobre, a liberar al indigente de manos crueles. Hoy delante de ti, juez justo y Padre bueno, renuevo mi decisión de vivir este mandato no como consigna pasajera, sino como vocación diaria. Que tu palabra sea el sello de mis intenciones y la brújula de mis pasos. Que mi fe no se diluya en emociones, sino que se consolide en obras que levanten a quienes más lo necesitan. Gracias, Señor, por todo lo que has obrado en mí a lo largo de este itinerario de oración, por la luz que disipa confusiones, por el valor que derrota temores, por la paciencia que sostiene procesos. Gracias por recordarme que toda autoridad es servicio y que toda decisión que toma en cuenta al pequeño se vuelve trigo en tu granero. Gracias por enseñarme que la justicia que nace de tu corazón no anula, restaura, no humilla, dignifica, no se satisface con palabras, sino que se vuelve pan, abrigo, escucha, oportunidad. Hoy te entrego lo que soy y lo que tengo. Mi mente para pensar con rectitud, mis labios para hablar con verdad, mis manos para trabajar con honradez, mis pies para caminar hacia el hermano que sufre. Señor, quiero sellar este día con un acto de confianza. Aunque a veces los cimientos de la tierra parezcan estremecerse por injusticias persistentes, creo firmemente que tú presides la asamblea, que tu juicio no se compra ni se retrasa sin propósito, que tu misericordia sigue abriendo caminos donde nosotros vemos callejones. Me uno al clamor final del salmista: levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque tuyas son todas las naciones. Levántate en mi interior para enderezar mis balanzas. Levántate en mi casa para que la paz reine. Levántate en mi comunidad para que nadie quede desprotegido. Levántate en nuestras naciones para que la verdad florezca y la dignidad de cada persona sea resguardada con celo. Tú me has recordado que yo había dicho: ustedes son dioses, todos hijos del Altísimo, y también que morirán como cualquier hombre. Esta verdad me vuelve humilde y responsable. No quiero ocupar lugares de responsabilidad con ligereza ni con soberbia. Quiero ejercerlos con santo temor y con alegría servicial. Donde me pongas, Señor, que sepan de quién vengo por la manera en que trato a los pequeños. Donde me envíes, que hable de tu reino sin alzar la voz por encima del dolor del otro. Donde me detenga, que deje rastro de compasión y justicia. Y cuando me equivoque, que no me encadene la culpa ni me distraiga la vanidad, que regrese a ti, me deje corregir y vuelva a empezar. Hoy bendigo en tu nombre a quienes comparten esta oración, a quienes están en lucha para que no pierdan la esperanza, a quienes disfrutan un tiempo de paz para que se vuelvan generosos, a quienes toman decisiones para que las ajusten a tu palabra, a quienes padecen soledad para que encuentren un abrazo, a quienes buscan trabajo para que se abran puertas limpias, a quienes educan para que formen corazones valientes y nobles, a quienes sirven en el bien común para que su conciencia sea tu santuario. Derrama sobre todos la gracia de una fe firme, una caridad concreta y una esperanza perseverante. Te pido, Señor, que esta bendición se convierta en hábito de vida, que cada mañana recuerde lo que hoy he rezado, que la justicia se aprende practicándola, que la compasión crece repartiéndose, que la verdad se defiende viviendo en ella.
Dame una memoria agradecida para reconocer tus huellas, una imaginación evangélica para crear caminos de bien y la perseverancia para no rendirme cuando la respuesta tarde. Haz que nuestras comunidades se vuelvan casas de puertas abiertas, con mesas que alcancen, con procesos que dignifiquen, con lenguajes que curen y que en todo el débil encuentre defensa y el humilde justicia. Señor, recibo tu paz como un manto que me cubre y me envía. No es evasión ni anestesia, es una fuerza silenciosa que me hace pararme frente al mal sin odiar, frente al sufrimiento sin huir, frente a la complejidad sin simplificar lo que pide paciencia y sin complicar lo que pide decisión. Que tu paz me haga un artesano de reconciliación, un constructor de puentes, un guardián de quienes hoy necesitan refugio. Que tu alegría me impida el cinismo y tu verdad me libre del engaño. Y que al final de cada jornada, al mirar atrás, pueda decir con humildad y gozo: valió la pena amar como tú me enseñaste. Así, Señor, cierro esta oración con una entrega confiada y una bendición compartida. Bendice mi mente para que piense con claridad, mi boca para que diga palabras que edifiquen, mis manos para que trabajen con justicia, mis pies para que vayan donde hace falta, mis ojos para que reconozcan tu rostro en los pequeños, mi corazón para que permanezca firme en tu amor, y que tu espíritu sea aliento constante, lámpara encendida, agua que refresca, fuego que purifica. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Levántate en mí y hazme instrumento de tu reino, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si esta oración tocó tu corazón, te invito a apoyar este mensaje de fe. Escribe amén en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir nuevas oraciones cada mañana. Comparte este vídeo con quien necesite consuelo y justicia en su camino. En los comentarios, deja tus intenciones y testimonios. Oraremos por ti y por tu comunidad, y daremos gracias por cada obra que el Señor realice. Juntos, sigamos defendiendo al débil y sembrando misericordia cada día. Gracias por orar con nosotros en esta mañana. Que la paz del Señor custodie tus pensamientos y su justicia guíe tus pasos sobre tu casa, trabajo y camino. Pido bendiciones, salud, pan y esperanza. Si esta oración ha bendecido tu vida, haz clic en el vídeo recomendado que aparece en tu pantalla y profundiza en la palabra que fortalece y anima. Mantente en oración con nosotros cada día y comparte este camino con otros. Que Dios te bendiga abundantemente.